Señor Dios Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te damos gracias porque nos permites estar reunidos en esta hora con el único propósito de alabarte, bendecirte y conocer un poco más de ti. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poquito más acerca de nuestro Señor. Semana número 59, segunda de Corintios, capítulo 11, versos del 1 al 15. Nuestro tema es Pablo y los falsos apóstoles. Vamos a dar lectura a nuestra porción. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1, que dice: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo he demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, Pablo en la misma línea de pensamiento que en el capítulo anterior, no solo continúa con su defensa, sino que ahora hablará en contra de los falsos ministros que asolaban a la iglesia. Falsos ministros que no atacaban a la iglesia de una manera franca, sino que de manera discreta y encubierta se introducían con sus doctrinas raras y fuera de contexto bíblico para desviar la fe verdadera de los creyentes. Vamos a verlo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 1 dice: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Y Pablo se introduce llamando la atención de los corintios y advirtiéndoles que lo que dirá sonará a locura, pues no hay necesidad de que sus credenciales, trabajos y padecimientos en el Señor sean mencionados como si fuera algo o los necesitara con ellos. Pero les pide que lo toleren para que pueda de esta manera desenmascarar a aquellos que se hacen pasar por ministros de Cristo y que en realidad no lo son. Pero el que comience pidiéndoles que sean tolerantes nos da entrada para hablar de la necesidad que tenemos en la iglesia de vernos y tratarnos a través de la tolerancia. Debemos recordar que la Escritura nos insta a soportarnos unos con otros, o unos a los otros. Es decir, estamos hablando de la manera en que reaccionamos y actuamos cuando lo que dicen o hacen los hermanos no está de acuerdo con la manera en que nosotros pensamos que debería ser. Es decir, ¿cómo actúas? Quizá la manera en que se recogen las ofrendas y los diezmos en tu iglesia no te gusta, porque tú preferirías que se pusiera una caja para depositarlos en lugar de que pasaran los alfolíes o los botes para hacerlo. ¿Cómo actúas? Quizás la manera en que se hace el llamado a salvación después de la predicación, tú consideras que no es correcto, porque tú crees que el llamado es personal y hecho por el Espíritu Santo a la vida de los que Él ha escogido. ¿Cómo actúas?
Quizás, quizás crees que es demasiado religioso el que en la iglesia se exhorte a las hermanas a usar falda y no pantalón, blusas de manga larga y no de tirantitos e ir maquilladas de manera discreta. Porque tú crees que el verdadero atavío que agrada a Dios es el del alma. ¿Qué haces? ¿Cómo actúas ante esto? Para todas estas cosas que se dan en muchas de nuestras iglesias, necesitamos hacer uso de la tolerancia. Ya que no hablamos de temas que sean de vida o muerte, es decir, no estamos hablando de temas que en verdad tengan una profundidad en el Evangelio y que pudieran ser trascendentes para la vida del creyente, sino hablamos de temas en que las diferentes opiniones son solo eso, solo distintas opiniones que no cambian la esencia del mensaje de Cristo. No estamos hablando de predicar otro evangelio, de hablar de otro Cristo, de ser salvos por medios de las obras, no, sino de las cosas que son menos importantes y que más bien tienen que ver con los usos y costumbres que con doctrina fundamental. ¿Qué debemos hacer? Pablo nos dice ser tolerantes. Verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora Pablo nos hablará de aquello que lo motiva a hablar, que lo motiva a escribir, como lo hará. Y nos dice que lo que él experimenta es celo. Y debemos entender que no se refiere a esa clase de celos enfermizos y posesivos que los hombres experimentamos, sino que refiere a ese celo santo que Pablo experimenta por la iglesia al verla como una virgen que es desposada, es decir, prometida en matrimonio a Cristo mismo. Pablo, como si fuera el amigo del esposo, experimenta celo por la iglesia para que sea fiel y permanezca fiel a quien ha sido prometida en matrimonio. Recordemos que en la costumbre judía, cuando se hacía un compromiso matrimonial, era algo muy serio, en verdad era un compromiso, no era una promesa simplemente de matrimonio, sino era un compromiso. E incluso muchos de ellos firmaban hasta un contrato para asegurar que la persona se iba a casar con aquella a quien había pedido el matrimonio. Era tan serio que el salir con alguien más durante ese periodo era considerado como adulterio. Solamente debemos recordarlo, porque dice la Escritura que nos ha desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, es decir, todavía no estamos prometidos todavía no, pero nos ha desposado. Estamos en ese periodo llamado desposorio, que es previo a contraer nupcias. Y nos dice que el celo que él experimenta es porque quizá la fidelidad a Cristo está en juego. Vamos a ver por qué lo dice. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es lo que temía Pablo? Que la historia del Edén se repitiera, pero ahora con la iglesia, donde fuéramos engañados por Satanás, quien se encuentra detrás de todo engaño, para dejar de serle fieles al Señor con quien fuimos desposados, al atender a otro Jesús, a otro Salvador, a otro Señor que el que nos fue predicado, a otro Espíritu, a otro Consolador, a otro Paracleto que el que hemos recibido y nos ha sellado para ser de Cristo, y a otro Evangelio, a otro mensaje diferente que el que los apóstoles predicaban y del cual eran testigos. ¿Por qué lo dice? Porque evidentemente los de Corinto habían dado entrada, tolerado a otros ministros que les venían hablando de otro Jesús, no el Jesús que los apóstoles predicaban y del que las escrituras dan testimonio, no, sino de uno que se le parecía pero que no era igual. Algo así como
Algo así como lo que sucede hoy en día con los testigos de Jehová que predican a Jesús, pero no el de la Biblia, sino uno que fue hombre y no Dios. O el Jesús que predican los católicos romanos que sigue colgado en una cruz, aunque la Biblia dice que ha resucitado, pero para ellos sigue colgado en una cruz y así lo exhiben. ¿Y qué podríamos decir del Jesús que predican muchos hoy en día en nuestras iglesias? Que es todo tolerante con el pecado. Algo que definitivamente, escúcheme bien, algo que definitivamente es de condenar. Pero no solamente les habían hablado, enseñado, no solamente les habían predicado de otro Jesús, sino que también de recibir otro espíritu que no era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, no, sino un espíritu diferente que lo único que haría sería desviarlos de la verdad y conducirlos al error. Y por si eso no fuera suficiente, también les predicaban otro evangelio, otro mensaje. No el evangelio que nos enseña cómo es que el Cristo tuvo que morir para pagar por nuestros pecados y de esa manera darnos salvación y vida eterna, no, sino como el día de hoy existen otros evangelios, como el evangelio de la prosperidad que enseña que Cristo vino para sacarnos de la pobreza, o el evangelio de la superfe que enseña que lo único que yo necesito es creer y que lo que yo crea se hará, sin importar lo que sea. O el evangelio de la sanidad que no enseña que el Señor nos sana hasta el día de hoy de acuerdo con sus propósitos de voluntad, sino que enseña que sí o sí Dios nos tiene que sanar si somos capaces de creer. Algo así como lo que vivimos hoy en día. ¿Qué habían logrado estos falsos ministros? Apartar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. A lo que yo te pregunto, ¿no sucede lo mismo hoy en día? ¿No es verdad que a través de las predicaciones y enseñanzas de muchos predicadores y maestros, en lugar de ser motivados a vivir una vida de mayor santidad y entrega, estamos siendo arrastrados, escúchame bien, arrastrados a vivir una vida de libertinaje y tolerancia al pecado? O lo que es peor, ¿qué? Estamos, en muchas ocasiones, siendo arrastrados a vivir una vida de religiosidad, donde somos arrastrados a creer que la salvación depende de alguna manera de mis obras, ya sea para tenerla o para conservarla. Eso es precisamente lo que pasaba en la iglesia de Corinto. El mensaje de los judaizantes había contaminado al evangelio de la gracia de Dios. De manera que muchos de ellos ya creían que antes de hacerse cristianos debían hacerse judíos y cumplir con los ritos de la ley para de esa manera ser salvos. Algo, escúchame bien, algo que los judaizantes modernos siguen enseñando, y es así como los vemos vestidos como judíos, hablando palabras en hebreo y ministrando entre candelabros y estrellas de David. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué nos enseña este pasaje? Pues cuidado, tengamos cuidado de no ser esclavizados a una religión y abandonar a Cristo. No sea que nos extraviemos de la fe verdadera. Tengamos cuidado. No fuimos rescatados de una vana manera de vivir y de una religión infructífera, estéril, que no podía traer salvación ni vida eterna a nuestras vidas, para volvernos a enredar en otra religión. Vamos a ver el siguiente comentario. La devoción simple y pura de los corintios a Cristo era amenazada por la enseñanza falsa. Pablo no quería que los creyentes perdieran su amor por Cristo. Mantener a Cristo en el primer lugar en nuestras vidas puede ser muy dificultoso cuando tenemos muchas distracciones que amenazan desviar nuestra fe. Así como Eva perdió su rumbo por escuchar a la serpiente, nosotros también podemos perder el rumbo al permitir que nuestras vidas estén saturadas y confundidas. ¿Hay algo que esté debilitando su compromiso de mantener a Cristo en primer lugar en su vida? ¿Cómo puede liberarse de las distracciones que amenazan su devoción a Él? Muy bien. Verso 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra,
no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y antes de continuar, solamente quiero decir que esto que él dice en el verso 5, que dice, pienso que nadie ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, es sarcasmo puro que está utilizando el apóstol para referirse a esos falsos ministros. Ahora, quiero que lo leamos en la Biblia en lenguaje sencillo. Fíjese bien. Pero yo no soy menos importante que los que vinieron después y que se creen unos superapóstoles. Aunque yo no hablo tan bien como ellos, sé tanto o más que ellos y lo he demostrado una y otra vez. Ahora, ¿por qué los de Corinto les creyeron a estos falsos? Porque se presentaron a ellos mismos como si fueran superapóstoles, dice esta versión. Es decir, como superiores en todo a aquellos que les habían presentado el Evangelio por primera vez. Algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy, donde los hermanos son fácilmente engañados por aquellos que se presentan ante ellos como si hubieran bajado del cielo en una nube. Hablan muy bien, pero el problema es que hablan de lo que no conocen e inventan fábulas y cuentos para engañar a los ingenuos, y lo hacen. Pablo les dice, no hablo tan bien como ellos, pero les aseguro que sé más que ellos y eso es algo que les consta porque se los he demostrado. Lo que nos enseña que no debemos dejarnos impresionar por la facilidad de palabra y carisma de los predicadores, sino más bien que debemos poner atención a lo que predican para, como los de Berea, mirar si lo que enseñan realmente se encuentra en las Escrituras y está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo, un pensador brillante, pudo no haber sido un predicador encantador. Aunque su ministerio fue efectivo, no recibió entrenamiento en las escuelas griegas de oratoria ni en el arte de hablar, como muchos de los falsos maestros posiblemente lo hicieron. Pablo creyó en una presentación simple del Evangelio, y algunas personas creían que era muy sencillo. Por eso, sus exposiciones fueron usadas frecuentemente en contra suya por los falsos maestros. En toda nuestra predicación y enseñanza, debemos asegurarnos de que el contenido sea más importante que la presentación. Una presentación simple y clara que ayude a los oyentes a comprender sin lugar a duda es de gran valor. De tal manera que estos de Corinto habían sido impresionados por la oratoria de esos falsos maestros que efectivamente habían estudiado en las escuelas griegas de oratoria y en el arte de hablar. Y ellos creían que gracias a esa palabrería que pocos lograban entender, es que estos predicaban la verdad, una verdad que no había sido recibida por ellos de parte de los primeros que trajeron un mensaje simple y sencillo acerca del Evangelio. Para ellos ya no era suficiente la salvación por la fe, solamente por el hecho de creer, y lo digo con ironía, solamente por el hecho de creer que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, que murió por mí en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia de Dios y para que de esa manera yo pudiera tener salvación y vida eterna. Es demasiado simple, es demasiado sencillo. Y entonces comenzaron a buscar a esos o a seguir a esos predicadores que haciendo uso de la oratoria y del arte de hablar, utilizando esas palabras rebuscadas, esas frases que sonaban rimbombantes, pero de las cuales se entendían poco, les venían compartiendo un evangelio que estaba muy alejado de la verdad. Verso 7. Dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Ahora, veámoslo nuevamente en la Biblia en lenguaje sencillo. Verso 7. ¿Cuál fue mi pecado?
Lo único que hice fue anunciarles la buena noticia de Dios sin cobrarles nada. Me resté importancia para dárselas a ustedes y para serviros y ayudarlos. Recibí dinero de otras iglesias. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, nunca les pedí que me ayudaran. Los miembros de la iglesia de la región de Macedonia llegaron y me dieron lo que necesitaba. Traté de que ustedes no tuvieran que molestarse por mí y así lo seguiré haciendo. Así como estoy seguro de que conozco la verdad de Cristo, también estoy seguro de que en toda la región de Acaya nadie me quitará esta satisfacción. Es decir, a manera de reclamo, Pablo les pregunta, ¿cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue mi error? Enseñarles sin cobrarles como hacen esos falsos ministros que los despojan de sus pertenencias y que predican a Cristo por un interés económico y no porque les interese que ustedes conozcan al Dios verdadero, que hacen congresos y seminarios en los que cobran y a los que no asisten si no les dan una fuerte suma de dinero. ¿Cuál fue mi error? Recibir ofrendas y diezmos de otras iglesias para que ustedes no pensaran que al igual que ellos los buscaba por lo que tenían y no por lo que son en Cristo. ¿Cuál fue mi error? Que cuando necesité no dije nada y más bien acepté la ayuda de la iglesia de Macedonia para no serles carga y molestia a ustedes. Pues si ese es mi error, quiero que sepan que lo seguiré haciendo para no parecerme en nada a esos falsos ministros. Y si por ustedes no soy reconocido como un verdadero ministro, no se preocupen, porque estoy seguro que en las demás iglesias de la región de Acaya, sí lo soy. A ver, veamos el comentario. Pablo no quiso apoyo financiero de la iglesia de Corinto. Jesús mismo enseñó que aquellos que ministran a Dios deben ser sostenidos por la gente a la cual ministran. Esto es un hecho, Deben ser sostenidos por aquellos que reciben las enseñanzas y que reciben todo aquello que los ministros mandamos. Pero Pablo pensó que pedir en la iglesia de Corinto podía ser mal interpretado. Había muchos falsos maestros que esperaban ganar buenos ingresos por predicar, y Pablo podía parecer uno de ellos. Por eso se apartó completamente de esos falsos maestros a fin de silenciar a aquellos que se atribuían a hacer la obra de Dios. ¿Cuál fue el error? Porque Pablo era menospreciado. Por querer andar y caminar como un verdadero ministro de Cristo, por no ser un aprovechado, un asalariado, por no querer tomar lo que era de ellos, por no despojarlos de sus bienes materiales, por tenerles tanto aprecio y respeto, que no quiso incomodarlos ni importunarlos con sus necesidades y permitió que otros fueran los que suplieran. Ese fue el error. ¿Cuánta identificación a veces hay de nuestra parte con el apóstol? Verso 11. Pero no digo esto porque no los quiera. Dios sabe que los quiero mucho. Voy a continuar como hasta ahora, sin recibir dinero de ustedes. Así esos falsos profetas no podrán sentirse importantes. Andan engañando a la gente diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros. Y como un padre que regaña y corrige a sus hijos porque los quiere, Pablo les aclara a los de Corinto que él los corrige porque los ama y les reitere, les vuelva a decir, les confirma que no les dice todas estas cosas para que le den dinero. No. Es decir, el reclamo no viene buscando de alguna manera tocar el corazón y el bolsillo de quienes lo están escuchando y que digan, bueno, Pablo, está bien, a ti también te vamos a ofrendar. No. Él dice que incluso continuará sin aceptar dinero de ellos para que no sea de ninguna manera confundido con esos falsos ministros que sí pedían dinero para predicar. Y para que a través de esa notoria diferencia, ellos, los falsos, dejen de sentirse importantes como si en realidad fueran ministros de Cristo. Pues lo único que hacen es engañar a los hermanos al querer hacerles creer que ellos son apóstoles cuando en realidad no lo son. Ahora, ¿ha pensado
¿O hemos pensado en lo delicado que es que un ministro, que un pastor, sea seducido por la avaricia y comience solo a ministrar y tener cuidado de aquellos que aporten más dinero a sus ministerios? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿eh? Es más, el mismo Señor Jesús los llamó asalariados, es decir, pastores que no cuidan del rebaño porque amen a las ovejas y a quien los llamó para hacerlo, no, sino que lo hacen por la lana que les sacan. Donde su verdadera motivación no es el amor a las ovejas, no es el amor a Cristo, que es el pastor, el príncipe de los pastores, sino que su verdadera motivación se encuentra en aquello que pueden sacar de las ovejas, que no es otra cosa sino la lana. Desgraciadamente, hoy en día, y sobre todo en las iglesias grandes, y más aún en aquellas iglesias grandes en las que quienes asisten son personas que tienen recursos, es muy común ver estas cosas. Pastores, ministros, que no se han juzgado dignos de servir al Evangelio y que venden sus ministerios al mejor postor. Prostituyendo, se oye horrible, pero no hay otra palabra, prostituyendo de esta manera el servicio a Cristo, ofreciéndolo a quien más y mejor pague. Piénselo. Versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 3 versículos en los que 3 veces se repite la palabra disfrazar. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, Satanás se disfraza como ángel de luz, ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y antes de continuar, vamos a ver nuestro último comentario. Dice, un escrito judío, el Apocalipsis de Moisés, dice que en la historia de la tentación de Eva, Satanás se disfrazó de ángel. Pablo pudo estar pensando en esta historia o referirse a una de las típicas estratagemas de Satanás. En cualquier caso, nada pudo ser más falso que Satanás, el príncipe de las tinieblas, que el príncipe de las tinieblas pretendiera representar la luz. De igual manera, cuando los falsos maestros afirmaban representar a Cristo, mentían desvergonzadamente. Así como Satanás se disfraza de la misma manera, estos falsos ministros también se disfrazan para aparentar algo que no son. Pero no es por las apariencias que escaparemos de ir al infierno, no. No es una vida que en apariencia es santa y devota la que se salvará, sino aquella que en verdad se haya rendido a los pies de la cruz. Así que el fin de todos los que aparentan será el mismo que el del padre de las apariencias. Todos ellos irán a parar al infierno que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles caídos, o demonios. Pero esto nos da precisamente la pauta de hablar de un tema que poco se toca: la apariencia. Muchas son las iglesias que, sin decirlo, pone excesiva énfasis en las apariencias. Bien vestidos, faldas largas, bien rasurados, sin peinado ostentoso, Biblia en mano, sin aretes, en fin. Aunque en realidad las vidas de aquellos que guardan muy bien las apariencias se encuentran perdidas. Es decir, son iglesias llenas de chismes, adulterios, fornicaciones, lujuria, divisiones, codicia, envidia, pecado.
Ahora, por otro lado, tenemos a los que se van al otro extremo. Los que dicen que es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Así que pues son fachosos, pantalones ajustados, desaliñados, estrafalarios, super maquilladas, sin olvidar las minifaldas y los super tacones. Aunque en realidad sí tienen una vida de comunión con Dios en lo secreto. ¿Qué es lo conveniente? Cuando estuve en el seminario, uno de mis profesores nos decía, no solo basta con ser, hay que parecer, enseñándonos lo importante que es el vivir una vida equilibrada. O como diríamos a la luz de la sabiduría popular, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Muy bien, ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos por un instante. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar, exaltar y queremos darte gracias por lo que tú nos enseñas el día de hoy a través y por medio de tu palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra más cortante que espada de dos filos. Y el día de hoy, Señor, con cuánta claridad nos has hablado acerca de esos falsos ministros que se disfrazan como ministros de justicia y que siguiendo la misma estrategia que usó Satanás disfrazándose de ángel de luz, pretenden engañarnos. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos. Líbranos, Señor, de ir en contra de ti, en contra de tu palabra, en contra de lo que ha sido establecido. Ayúdanos a discernir nuestros pensamientos y emociones. Conozco a muchos muy bien intencionados, porque en verdad tienen buenas intenciones y no desean manifestar un evangelio religioso. Quieren enseñarle al mundo que Cristo no es una religión, sino es una relación personal con Dios. Pero en ese afán de no parecernos en nada a los religiosos, se han ido al otro extremo y parecen verdaderos paganos. Se visten como paganos, hablan como paganos y hacen lo que hacen los paganos, aunque tienen una relación con Cristo en lo secreto. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos hallar ese debido equilibrio. Que bendito Dios, podamos ser de esos que no solamente son, sino que también parecen. Pero que no están tan preocupados por lo que parecen, sino están más bien ocupados en lo que son. Dios, en el nombre de Jesús, lleva a cabo tu obra en nosotros. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Los días domingo te llega la enseñanza dominical. Y los días lunes recibes tu estudio bíblico. En verdad, el anhelo de nuestro corazón es que el Señor, a través de toda esta palabra, pueda cumplir su eterno propósito en tu vida. Bendiciones.